Muy bien. Veremos un poquito lo que es presión hidroestática. Y para este tema de presión hidroestática debemos de tomar en cuenta que la presión hidroestática puede ser la masa por la gravedad dividido la superficie de donde queremos colocar un objeto, ¿verdad? Para determinar la presión. También puede ser determinada por la densidad, por el volumen, por la gravedad dividido la superficie. O simple y sencillamente densidad por gravedad por la profundidad o altura a la cual se sumerge, en este caso, un objeto. Tenemos nuestro primer ejemplo, el cual nos dice, se desea saber la presión que tiene un objeto al fondo de una piscina de 7 metros de profundidad. Muy bien. Los datos, tenemos una profundidad de 7 metros de la piscina. Luego de eso, conocemos la gravedad, la cual es de 9.8 metros por segundos cuadrados. También, en este caso, conocemos la densidad. Como es una piscina, sabemos que está llena de agua y la densidad del agua, en este caso, es igual a 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Como lo tenemos por acá. Muy bien, entonces ahora utilizaremos para poder obtener la presión hidroestática la ecuación de densidad por gravedad por profundidad. En este caso sustituimos nuestros datos. La densidad son 1000 kilogramos sobre metro cúbico. La gravedad la conocemos que es 9.8 metros por segundo cuadrado. Y finalmente la profundidad que son de 7 metros. Lo que debemos de hacer es una multiplicación normal para poder obtener lo que es la densidad, la presión hidroestática en este caso, que es lo que deseamos obtener de este cuerpo. Y cuando lo multiplicamos, vamos a decir 1000 por 9.8 por 7. Y eso me queda o me da un resultado de 68.600, como es presión, lo expresamos en pascales. Así es como resolvemos lo que llamamos presión hidroestática. Muy bien, en este caso entonces tenemos lo que es presión atmosférica. La misma palabra lo dice, es la presión que nuestra atmósfera ejerce sobre un objeto determinado, ¿sí? También lo podemos encontrar como densidad gravedad por altura. Lógicamente ahora la densidad la vamos a tomar en cuenta dependiendo de qué sea el objeto, ¿sí? En algunos casos, en algunos barómetros, el barómetro es un objeto que nos sirve para medir la presión. Nos dice que la presión atmosférica más o menos equivale a 101.354.8 pascales. O sea, ese es un aproximado de la presión atmosférica, ¿verdad? Ahora bien, en este caso, los datos que me está dando es 7.5 kilómetros, esa es la altura, que si nosotros lo pasamos a metros, sabemos que esos 7.5 equivalen a decir 7.500 metros. Conocemos la gravedad, que también es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Finalmente, sabemos que el objeto nos dice que es de cobre. Por lo tanto, podemos nosotros colocar cuál es la densidad, en este caso, del cobre. La podemos buscar en una tabla donde encontremos las densidades correspondientes a cada uno de algunos elementos que han sido descubiertas. En este caso, cuando hablamos la densidad del cobre, es lo mismo a que nosotros digamos que esto es, lo podemos colocar en medida y esto equivale al siguiente valor. Vamos a colocar acá en nuestros datos
y que es, en este caso, en centímetros, 8.96 gramos sobre centímetro cúbico. Pero también nosotros la podemos encontrar en kilogramo sobre metro, en este caso, metro cúbico, ¿verdad? Y en este caso, cuando hablamos de kilogramos sobre metro cúbico, podemos decir que la densidad es de 8.966 kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien. Teniendo ya este dato, vamos a bajar un poquito la camarita por acá para observar el dato de la densidad ya en kilogramos. Podemos encontrar entonces lo que es la presión atmosférica, o sea, lo que se está ejerciendo a cierta altura. Como esto nos dice que es densidad, gravedad por altura, entonces acá vamos a tener lo siguiente. Vamos a multiplicar la densidad, que son los 8.966 kilogramos sobre metro cúbico, ¿verdad? Eso lo vamos a multiplicar por la gravedad que todos conocemos, que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, y por la altura, que en este caso son los 7.500 metros. Podemos decir entonces que la presión atmosférica o la presión que se está ejerciendo en la parte de lo alta de este objeto, o sea, en la parte de la altura, es de 8.966 por 9.8 por 7.500 y viene a dar un valor que es bastante grande. Lo podemos escribir como 659.000 millones, un mil, ¿verdad? 659.000, un mil millones. En este caso lo podemos trabajar así o podemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 6.59 por 10 a la 8 pascales. También lo podríamos escribir en notación científica. Y ahí lo tendríamos resuelto. Para aclarar un poquito más lo que es la parte de presión y poder diferenciar entre presión hidroestática y presión atmosférica, vamos a definirlas cada una de ellas. La presión hidrostática nos dice que es la fuerza por unidad de área que se ejerce en un líquido, en reposo y sobre las paredes de un recipiente que lo contiene. Y este se encuentra sumergido y es ahí donde se ejerce la presión debido al peso del líquido. Esta presión depende de la densidad, de la gravedad y de la profundidad en el lugar donde se encuentre el objeto sumergido. Ahora, cuando hablamos de lo que es la presión atmosférica, vamos a decir que la presión atmosférica es el peso que ejerce el aire. En la presión hidroestática hablábamos de lo que es el peso que se ejerce en el agua, mientras que en la presión atmosférica es el peso que ejerce el aire. Como consecuencia de la gravedad sobre una superficie terrestre o sobre una capa de determinada cantidad de aire. Entonces podemos observar que la presión va a depender, en este caso, de la altura a la que se encuentra un objeto. Pero según estudios realizados a través de barómetros, por eso es que se considera también lo que es la presión atmosférica como la presión barómica. Según esos estudios, pudieron determinar que una atmósfera, ¿sí?, equivale a 760 milímetros, ¿sí?, colocados con los hectogramos, lo que es normal o lo que es lo mismo a mencionar a. En este caso, el valor de 1.01325 por 10 a la 5 pascales.
teniendo acá el dato que nos da el valor de la presión. Esto lo hicieron a través de un experimento utilizando un barómetro, como podemos observar ahí. Lo midieron a una determinada altura y esa altura fue los 76 centímetros. Este barómetro tenía mercurio, como podemos observar. Este barómetro era similar a lo que nosotros conocemos en la actualidad como un termómetro de los que tienen una burbujita de mercurio adentro. Entonces, colocaron el líquido y vieron cómo este líquido iba subiendo o bajando dependiendo en el vacío de un tubo, y a este artefacto le llamaron un barómetro. Y fue ahí donde ellos determinaron la cantidad de la presión atmosférica. Entonces ahora, con lo que ya conocemos de presión hidroestática y presión atmosférica, podemos obtener lo que es la presión total o encontrar la presión total que se ejerce en un determinado cuerpo, para lo cual vamos a ver el siguiente ejemplo. Bien, entonces para poder analizar un poquito la unión de la que se ejerce en la presión hidroestática y la presión atmosférica, es la presión absoluta o la presión total. Aquí dice determinar la presión absoluta en el fondo de una piscina de 2 metros de profundidad llena de agua. Los datos que me están proporcionando es la profundidad y son 2 metros. Conocemos la gravedad, que es 9.8 metros por segundo cuadrados. Y conocemos la densidad del agua, que en este caso son los 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Bien, esos datos son los que conocemos. Pero hay otro cuarto dato que podemos estar trabajando. Y este es el de la presión atmosférica. Y como hemos venido viendo, dependiendo los estudios, fue variando la presión atmosférica. Algunos decían que esa presión era 101.300 o 101.325 o 101.352.8. Y para tomar un aproximado, ¿sí? Dependiendo de los cálculos analizados con los barómetros, nosotros vamos a tomar el dato de 101.300 como la presión atmosférica. Ese es el dato que vamos a estar trabajando para poder utilizar en la presión atmosférica. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Encontrar primero la presión hidroestática, que sabemos que es densidad, gravedad por profundidad. Entonces, en este caso va a ser densidad de 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado, y por la profundidad, que son 2 metros. Eso me va a dar lo que es la presión hidroestática. Entonces, cuando hacemos el proceso de multiplicar los 1000 por 9.8 por 2, nos da 19.600 pascales. Y para obtener la presión absoluta o total, es igual a presión hidroestática más presión atmosférica. Entonces, en este caso, sumamos los 19.600 pascales que nos dio acá, más los 101.300 pascales. Y eso me va a dar la presión absoluta o también denominada presión total, que en este caso nos va a dar un total de 120.900 pascales. Así obtenemos la presión absoluta.